¿Cómo están? Buenas noches. A ver, muy bien. ¿Cómo está Rubén? ¿Me avisas, por favor, Rubén, si es que puedes escuchar mi pantalla? ¿Puedes ver mi pantalla y escucharme? Parece que sí. Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase. Para ello, gracias, Rubén. Estoy presentándoles la pantalla, ¿correcto? Esta presentación es compartida. Cualquier cosa, por favor, me indican por el chat si es que se logra escuchar bien. Y comenzamos aquí. Empezamos la clase de nomenclatura de ajedrez. Ahora bien, en el caso de la nomenclatura de ajedrez, lo que vamos a ver el día de hoy es por qué la nomenclatura es el idioma del ajedrez. Vamos a entender cómo leer y también poder comprender las partidas sin confundirnos, cómo entrenar nuestra mente sin usar un tablero, lo que le reconocemos como un ajedrez a ciegas. Perfecto. Así que, por favor, les pido toda la atención necesaria. Me van a acompañar unos minutos, alrededor de 1 hora, y les voy a explicar en qué consiste. Me voy a presentar, mi nombre es Marlene Condori. Llevo 15 años de experiencia enseñando ajedrez. He creado talleres prácticos de ajedrez para adultos y también he fundado estrategas brillantes. Soy exjugadora de ajedrez. He jugado alrededor de los 8 años de edad hasta los 13. Ya después me dediqué a la universidad, a otros estudios, a la par de la enseñanza de ajedrez. ¿Listo? Les pido que me acompañen, que me presten atención. Son pocos minutos, van a ver que se va a pasar muy rápido. Cualquier duda que tuvieran, me hacen la pregunta por el chat, voy a estar atenta. He quitado la cámara porque se me está yendo la señal. Hay un clima terrible aquí en Arequipa, Perú, con las lluvias. Espero su comprensión. Bien. Sí, claro que sí. Les voy a compartir la grabación al final, solo que posiblemente sea al día siguiente, ya que los videos a veces demoran en cargar. Bien. Listo. Mucho gusto a todos y empezamos. Vamos a hablar acerca de la nomenclatura de ajedrez. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? La nomenclatura es escribir partidas de ajedrez, ¿ya? Y normalmente cuando nosotros hablamos de la nomenclatura, reconocemos ciertos aspectos porque nos enseñan desde un principio, por ejemplo, a la determinación del tablero de ajedrez en base a las casillas. Pero ya después se van agregando algunas partes como símbolos, el reconocimiento como por ejemplo las filas, las columnas, entre otras cosas. Lo importante aquí es reconocer para qué me sirve la nomenclatura, porque sí entiendo que es parte de escribir partidas o tal vez leer libros, pero ¿cuál es la función de la nomenclatura? La principal función que tenemos aquí es poder hacer una unión entre el antes y el después de nuestros aprendizajes en ajedrez. Es decir, estamos hablando de que hay una evolución de cómo es que estamos en el avance del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí manejamos
un ciclo del antes y del después. Cuando uno empieza a jugar una partida de ajedrez, a aprender ajedrez, entonces estamos en nuestros primeros momentos. Estamos hablando del antes. El antes normalmente es un punto de inicio. No estamos jugando bien, es nuestra primera noción del ajedrez. Por lo tanto, aquí vemos el punto de partida. Luego, al pasar un tiempo, vamos a ponerlo 3 meses de práctica, entonces tenemos un después. Y lo que tenemos que hacer es analizar qué tanto he avanzado. Porque en principio podemos decir, bueno, antes yo perdía, después también yo perdía, no he avanzado en nada. Ah, pero esto no funciona así. Es por eso que la nomenclatura nos da ese punto de análisis para poder entender qué es lo que he avanzado, dónde puedo mejorar y qué es lo que puedo mantener a través de ese análisis. Bien, ahora, pero si de todas maneras estoy perdiendo antes y también estoy perdiendo después, ¿cómo es que me voy a dar cuenta de que estoy mejorando? Porque estoy igual perdiendo. Bien, un índice o un indicador para esto es el tema de la cantidad de movimientos. Por ejemplo, tenemos otros índices, pero una de ellas es la cantidad de movimientos. De pronto, cuando empecé a jugar, a mí me realizaban distintos jaque mates. Los más comunes son los aplicados como, por ejemplo, en la italiana, cuando sacamos nuestro peón y nuestro alfil. Muy posiblemente lo reconocen. Aquí entramos con nuestra dama y finalmente vamos a hacer un jaque mate si es que las piezas negras no lo reconocen. La dama blanca captura el peoncito de la F7 y hacemos jaque mate. O sea, el alfil que ven aquí protege a la dama y la dama hace jaque mate. ¿Qué quiero que aquí tomen en cuenta? Que el jaque mate se realiza en tan solo 4 movimientos. Es decir, en mi antes, cuando hice el análisis de mi partida, normalmente yo perdía en 4 movimientos a 10 movimientos. Ah, ese es mi antes, estoy perdiendo. Pero ya después me di cuenta de que, bueno, la dama puede entrar por ahí y me puede atacar. Por lo tanto, ya aprendí a dominar ese escenario y en un principio. Ahora tengo un mejor desarrollo de piezas y sí pierdo, pero ya tengo mayor cantidad de movimientos. Lo que a veces le decimos que sí estás mejorando, o sea, sí hay un punto de mejora, porque la cantidad de movimientos ya no es el mismo. Ahora tenemos más cantidad de movimientos. Por ejemplo, estamos llegando a 20 a 30 movimientos. Entonces, ¿estás mejorando en ajedrez? Sí, pero estoy perdiendo. Eso no te da o sea, el punto de que estás mal y no estás mejorando. Al contrario, cuando uno ve la mejora con otros índices, se va a dar cuenta de que hay ciertas mejoras y que, escúchenme bien, cuando ya tienes ese poder de tener más cantidad de movimientos en una partida, estás muy cerca a un salto de ya tener partidas victoriosas. Claro que aquí estoy exagerando porque cuando nosotros empezamos a jugar la partida al principio es como perder, 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 luego es perder, ganar, y hay una constante, una subida. Básicamente aquí la diferencia que quiero que entiendan es, no por estar perdiendo significa que estamos sin mejorar en ajedrez. Ahora bien, la nomenclatura te ayuda a eso, porque primero analizamos tu partida, una partida que hayas realizado antes, y al cabo de un tiempo
vemos otra partida y comparamos. Y en base a eso, podemos nosotros hacer un entrenamiento adecuado y también poder medir qué tanto estás avanzando o en qué puntos estamos débiles, ¿sí? Entonces, una de las ventajas importantes de la nomenclatura es que analizas tus partidas para poder ver esa evolución de mejora, para poder ver el cambio. Entonces, sucede que a veces no vemos cómo hemos empezado y como no sabemos cómo hemos empezado, tampoco sabemos qué tanto hemos avanzado y sentimos que nos hemos estancado. No subo de nivel porque pues no estoy ganando. No, ganar partidas no te va a dar un índice, te va a dar otro tipo de análisis, el tema de cómo estás avanzando, ¿sí? Entonces ahí la nomenclatura es importante. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta para que podamos interactuar un poquito. ¿Alguno de ustedes ha escrito una partida suya? Normalmente se escribe en torneos, pero también puede ser de forma personal cuando uno analiza partidas. ¿Alguno de ustedes ha analizado partidas suyas? ¿Ha escrito partidas suyas, no de otros, suyas? ¿Alguien? Por ahí los puedo leer por el chat. El chat está abierto y me pueden escribir allí. Sí, muy bien, Claudia. La pregunta es, ¿alguna vez han escrito alguna partida de ajedrez o no lo han hecho? Gracias, Jim. Perfecto. Veamos. ¿Cuándo escribo una partida de ajedrez? La mayoría de veces la escritura se da en un torneo por obligación. En un torneo nosotros estamos jugando con un oponente y el torneo necesita una base de datos de todas las partidas que se den. ¿Y qué ocurre con eso? Una vez que termina la partida escrita, esta se pasa a una base de datos digital y a partir de ahí tú sabes cómo ha jugado tu oponente, cómo has jugado tú, cómo ha jugado el resto. Y con esta base de datos también te preparas para el próximo torneo. Es algo así, si hablamos en otros deportes como el vóley y el fútbol, analizas cómo han hecho estos jugadores para ganarte, cuáles son los puntos débiles y a la próxima generas una estrategia en contra del jugador. Entonces, para eso te sirve la base de datos. Ahora, pero todos los torneos me van a pedir que escriba mi partida de ajedrez. No, no todos los torneos te van a pedir. En un principio, los torneos que generan la Federación Internacional, ahí te pedían, pero actualmente no los veo como recurrentes. Sin embargo, es ideal que lo hagan. Ahora la pregunta clave es, pero, o sea, si voy a escribir mi partida de ajedrez, es decir, tenemos hasta el momento 3 factores en el ajedrez. Tienen que manejar el tablero de ajedrez. O sea, tenemos que ir dominando cómo va nuestro tablero. El tema posicional. Segundo, tenemos que ir viendo a las piezas de ajedrez, lo que compone los movimientos, los ataques, el desarrollo. Tercero, tienen que estar observando y tomando en cuenta el reloj de ajedrez. O sea, tengo que ir viendo si mi tiempo está adecuado, si me estoy demorando más, si el oponente tiene más tiempo o yo. Bueno. Ahora, aparte de eso, todavía me pide que tengo que escribir una plantilla de ajedrez. Correcto. O sea, aquí son 3 factores y uno adicional, el de escribir. Ahora bien, pero es que tiene su técnica. Cuando uno está jugando un torneo, no vas a escribir tu plantilla en tu propio tiempo.
Una vez que realizas tu movimiento, recién empiezas a escribir. Porque si hacemos eso al revés, o sea, estoy escribiendo en mi propio tiempo, el tiempo se va a ir. Y solo en escribir. Con la práctica también, la escritura se hace más rápida. Incluso no necesitas ver las casillas, ya la tienes en la mente y solo es como que la mano te guía dónde escribir. No es complicado, solo que como metemos varios factores en el ajedrez, esto puede ser pesado para quien inicia, porque como les decía, tienen que pensar en el tablero, en las piezas, en el reloj, en el tiempo y aparte en su escritura. Entonces son factores que se van dominando pero con la práctica. ¿Qué quiero decir aquí? El hecho de tener que escribir no te tiene que quitar parte de tu pensamiento, tiene que ser automático. El hecho del reloj también tiene que ser automático, solo en ciertos puntos ir verificando cómo vas con el tiempo. Lo que es importante aquí es en sí la partida de ajedrez. El resto son adicionales que también debemos de dominar. Bien, listo. Entonces, ¿la nomenclatura de ajedrez es importante? Claro que sí, sí es importante. Una de las importancias que tienen es que te ayuda a entender cómo fue tu avance, tu antes y tu después. Para ello tienes que empezar con una primera partida y después de un tiempo verificar otra, analizarlos, compararlos. No es compararte con otras partidas, es autocompararse con uno mismo. Luego, normalmente cuando uno empieza con la nomenclatura, empezamos con algunos errores. Bien, los errores que cometemos, por ejemplo, son en el tema de las casillas. Para ello, les explico lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de las casillas de ajedrez, estamos hablando de cómo se verifican dentro del tablero. Y cuando hablamos de la nomenclatura de ajedrez, aquí requieren 3 esferas. O sea, tienen que dominar 3 cosas. ¿Sí? La primera es en base al tablero. O sea, tenemos que dominar las casillas, que no es complicado porque ya el mismo tablero viene con letras y números y nosotros solo hacemos un cruce como coordenadas. ¿Correcto? Entonces, dentro de esto que es el tablero, hacemos un cruce de coordenadas de letra más número. O sea, cruzamos letra más número y eso nos da el nombre de la casilla. Cada casilla de ajedrez genera un nombre y ese nombre es por el cruce de la letra y el número. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí, en esta casilla que observamos, aquí una serie de casillas, voy a quitar todo. Esta que ven de color rojo, en la parte de abajo y a la izquierda se encuentra una letra y un número. Eso nos indica el nombre de la casilla. Bajamos y es la E. Vamos a la izquierda y es el 5. La casilla roja se llama E5. Las letras de las columnas, atentos con esto, son letras minúsculas. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar el motivo. Es decir, cuando ponemos aquí esta otra, unimos la letra de abajo y el numerito del costado. Estamos hablando de la... Ahora bien, considerando ello, esta otra casilla que les estoy colocando de color azul, ¿cómo se llamaría? Entonces, leo en el chat. Esa casilla azul, ¿qué nombre tendría?
la casilla azul. Entonces vemos la letra de abajo y el número del costado. Perfecto. Muy bien, gracias por estar ahí atento. En la letra, perfecto, Ricardo, porque son números y letras unidas, pero la letra va en minúscula. Entiendo que como están escribiendo por la está de formático, que les ponga mayúscula. Pero acuérdense que la casilla es minúscula y número. Lo que es común en ciertos errores al principio es decir primero la letra y luego el número. O sea, digo 6D, por ejemplo. Y no es así. Es letra, número y la letra es minúscula. O sea, fácil y sencillo. Todo el tablero se maneja así. E5, D5, H5, todo. Todo es así. Una vez que ya tienes el tablero, esta es la primera parte, el tablero. Ahora hacemos referencia a la segunda parte. Estamos hablando, entonces son 3 partes, ahora estamos en la segunda. La segunda ya son las piezas de ajedrez. 6 piezas distintas. Estamos hablando, acá les pongo, el rey, la dama, la torre, el alfil, espérenme, el alfil, el caballo y también el peón. Estas 6 piezas que observamos ahora, todas tienen que tener algo para poder escribirlas en nomenclatura. En los libros no te preocupes porque en los libros te van a aparecer la mini figurita. Vean, miren. Vamos a bajar hasta abajo. Fíjense, aquí tienen un libro y al costado les aparece la figura. Entonces, ahí no necesitan reconocer el movimiento. Pero el detalle es, si voy a hacer una planilla de ajedrez, voy a dibujar a la dama, no la vas a dibujar. Lo que pasa es utilizar las iniciales de las. Bien, tenemos, por ejemplo, a lo que es el rey. El rey se va a reconocer con la letra R porque es la inicial con la que inicia el rey. R, rey. Pero también tenemos a otra pieza que viene siendo otra de las fuertes del tablero de ajedrez, que es la dama. La dama es la letra D, porque inicia con D. ¿Qué sucede aquí? Antes, cuando empieza a existir el ajedrez, no es pues dama, no empezamos con dama, empezamos con reina. O sea, al principio cuando se crea el ajedrez, iniciamos con reina. Es rey, es reina. Sin embargo, como entra luego, después de unos años, la nomenclatura de ajedrez, aquí sucede, sobre todo en la nomenclatura algebraica, aquí sucede algo interesante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa de la nomenclatura. Y si eso ocurre cuando estás escribiendo, te vas a confundir. Por tal motivo es que no le decimos reina. En el habla español le decimos dama. Pero el motivo es porque las primeras letras de rey y se cruzan, son lo mismo y me hace confundir. ¿Qué hacemos ahora? Transformamos a la reina en dama.
Ahora bien, pero entonces está mal dicho, reina. No, no es que esté mal dicho. Es solo que como genera confusión en la nomenclatura, le ponemos dama. Pero entonces le voy a llamar reina y a veces dama y a veces reina. No, no se trata de eso, sino que se entienda de que decir reina no es que esté mal. Sin embargo, para que tengamos una mejor idea de la nomenclatura y no se pierda entre reina y dama, nos enfocamos en decirle dama, ¿sí? Ahora bien, ¿esto solo pasa en rey y reina? Así es. O sea, ya no le decimos reina, ahora le decimos dama con la letra D. Luego ya vienen otras piezas que no tenemos problemas. La T de torre, la A de alfil, la C de caballo. Pero aquí hago una excepción, porque dentro de este grupo entra el peón. ¿Y el peón qué? ¿Qué pasa con el peón? El peón es una pieza que debería iniciar con la P de peón, ¿cierto? Pero no le ponemos nada. Ah, o sea que al peoncito yo no le voy a poner ningún tipo de letra, correcto. O sea, no le van a poner P de peón y luego la casilla. ¿Pero por qué? Ah, para que se les haga más sencillo la nomenclatura. Entonces, ya al resto de piezas sí le ponemos, pero al peón no le ponemos y así va a ser más sencillo. Y esto ocurre porque en el caso de los peoncitos, como van en una sola columna, ellos no se pueden ir cruzando porque su movimiento es en línea recta, a menos que haya captura. Y justamente vamos a ver ese cambio. Bien, entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de la nomenclatura, acuérdense por favor de tres partes. La primera parte es el tablero de ajedrez, que ya lo hemos visto, o sea, tiene que ver con tus casillas. Debes de darte cuenta cómo se llaman cada una de las casillas. ¿Y es sencillo? Sí, solo ves la letra y ves el número. Es la unión de letra y de número. Ahí está, punto, todo es eso. Letra minúscula, aunque algunos le ponen mayúscula, pero para ser un poquito más estrictos, minúscula. Ahora veamos. La segunda parte es en cuanto a las piezas. Las piezas de ajedrez solo vas a la que es dama. Es así para que no te confundas con la letra. Punto. Pero que fue reina, que pasó esto, no, no pasa nada. Eso le cambiamos a... Ahora veamos ejemplos acá. Por ejemplo, este peón del rey quiere subir a la casilla E4. Este movimiento, lo que se hace es primero reconocer el movimiento final. En este azul, esto con X, es la casilla E4. Mejor pongo un círculo para que no lo confundan con otra cosa. El peón sube a la E4. Entonces, ¿cómo se pone la nomenclatura? Solo se coloca E4. Nada más. Pero quiero ponerle P de peón. No es necesario. ¿Ya? No lo necesitas. Ahora bien, ¿todos los peones son así? Correcto. Las otras piezas no. Le agregas su mayúscula correspondiente. Pero en el caso del peón, no le pones nada. Considerando ello, ¿cómo colocan esa casilla de rojito?
¿Cómo le llamarían? ¿Me pueden escribir al chat cómo colocan el de la casilla de rojo? Ya está, perfecto. Claudia, Ricardo, Dayana, ahí está. Muy bien. Diego, sí, a ver, le colocamos C4, exacto. Solo C4, nada más. Ahora bien, pasa algo aquí en el que vamos a hacer un cambio. Este peón que ven va a subir y va a capturar otra pieza. Vamos a capturar este peón. O sea, tenemos el peón de la D4 que está atacando al peoncito de acá, la E5, y le vamos a capturar. ¿Cómo pongo eso? O sea, según lo que me enseñó, tendría que colocar solamente E5 nada más. Ya, pero pasa algo interesante aquí porque tenemos que agregar ciertas cosas. El peón, como va a capturar aquí al peoncito de la E5, es correcto colocar E5. Pero vamos a agregar lo siguiente. El peón que estoy poniendo de rojo, en la parte de abajo, pertenece a la columna D. ¿Qué ocurre? Que este peón es el peón D, ¿ya? Si fuera otro peón, ya le cambias la letra, dependiendo de qué columna es. Pero este es el peón D. Ese peón D captura al peón E5. Entonces se coloca D minúscula, captura la X a E5. Esta es la nomenclatura para cuando un peón captura una pieza. Ojo aquí, esa D es una D minúscula. Si le pusiéramos una D mayúscula, estaríamos hablando de la dama. ¿Se entiende? Aunque dentro de la posición que vemos, la dama difícilmente va a entrar acá, no se puede. ¿Cuándo generaría confusión? Cuando la dama está acá. O sea, D por E5. Este también es D por E5. Entonces, hay esa confusión. ¿Cómo me doy cuenta? La nomenclatura, la minúscula. La dama es D mayúscula. Este peón es una D minúscula. Ahí es como nos fijamos. Recuerden que esto es como necesariamente van a coincidir. Puede ser, pero no necesariamente. A ver, aquí me van a colocar cómo harían si es que este peón de la torre captura aquí. ¿Cómo escriben ese movimiento? ¿Cómo le colocan? Escriben en el chat cuando el peón captura al punto rojo. Ya está, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué colocamos? Colocamos H por X G5. Ahí colocamos ese movimiento, lo que corresponde a que el peón en la columna H captura en la casilla G5. ¿Ya? Esto, en todo caso, que están observando, es parte de la escritura de una partida de ajedrez. Y también tenemos al tercer punto.
El primero era el tablero y sus casillas. Letra, número. El segundo son las piezas. A la dama de ex reina, actual dama. Y al peón no le colocan nada. Y el tercer punto es en el tema de los símbolos. Para hacer la nomenclatura, para ello vamos a reconocer hoy 7 símbolos. ¿Bien? ¿Existen más? Sí. Muy bien, Madeleine. Existen más. Después les muestro los demás. Sin embargo, para no generarles mucha pesadez, vamos a hacer solo 7. Si ven el símbolo X, ese es captura. Es que vamos a capturar una pieza. Lo que les mostré hace un momento, cuando les preguntaba lo del peoncito. O sea, si ven una X, es capturar. Estamos capturando una pieza. ¿Mm? La X, el por. Esto que les mostraba acá, es D por E5. Pero ese por, esa X, es que estamos capturando una pieza. ¿Bien? Luego de ello tenemos también a la cruz. La cruz es jaque. ¿Qué es la cruz? Es un jaque. Esta cruz se pone al final del movimiento. Por ejemplo, si aquí vemos una cruz al final, sería que el peón captura en E5 y hace jaque. O sea, más o menos, si le cambiamos eso en el tablero, sería así. Peón captura en E5 y justo cuando captura, hace jaque. Eso. ¿Listo? Entonces, si ven el más, es el símbolo del jaque y se pone al final del movimiento. Luego tenemos al más más. Ese es el jaque mate. También le pueden colocar el hashtag, este símbolo. Es su otra modalidad, ¿ya? A ver, veamos. En los torneos les gusta más colocar este, porque es más rápido, más fácil. En tus libros, en liches, cuando vean otras partidas, esta es la más común. Pero ¿cuál utilizo? El que quieras, porque los dos son lo mismo. Estamos hablando como de sinónimos. Es lo mismo. Bien. Después tenemos a lo que corresponde como 2 ceros. Esto que ven, eso es el... Y el enroque tenemos de 2 tipos. El enroque corto y el enroque largo. Cuando lo vean así con 2 ceros y un guión, ese es el enroque corto. Y para el enroque largo le agregan uno más. ¿Pero por qué es así? Es por las casillas de separación que se tienen. Por eso se denominan así. En el enroque largo son 3 casillas de separación y el corto solamente son 2. Por eso se ponen así. Esos ceros hacen alusión a que no hay nada, son vacíos, vacío, vacío, vacío. Bien, a esto le vamos a añadir lo siguiente, el de signo de admiración. Cuando vean el símbolo de admiración, ese es una buena jugada. Bien, y tienen su contraparte. ¿Qué creen que significa el signo de interrogación? Ahí está, más abajo. ¿Qué creen que simboliza el signo de interrogación?
Si la admiración es buena, la de interrogación, ¿qué sería? Es su contraparte, o sea, es su contrario. El signo de admiración es buena jugada. Y el signo de interrogación, ¿qué tipo de jugada sería? ¿Cuál creen? Ujú. Muy bien, ahí tenemos. El signo de interrogación corresponde a una mala jugada, un error, un mal movimiento, como lo interpreten, pero algo que no te da beneficio. Y en el caso de la admiración es una buena jugada. Cuando haces tu nomenclatura en tus partidas, utilizas estos normalmente. Lo de buena y mala jugada es más para tu análisis. Te llevas la partida de ajedrez a casa, vas analizando cada movimiento y ahí vas evaluando si fue buena o no fue buena. Vamos sacando esos signos de admiración. Ahora bien, ¿y estos símbolos también los voy a encontrar en libros? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de aperturas de ajedrez. Dentro de este libro tenemos también su guía de símbolos. Aquí tiene. Es tal cual les mencionaba. El jaque mate. Hay nuevos movimientos, como por ejemplo, jugada aceptable, jugada especulativa. Yes. Todos los libros tienen eso, es como un índice de símbolos que tenemos que saberlos para poder entender al libro. Este libro, al ser de puras aperturas, maneja todas las variantes que puede existir en una apertura. Y lo dividen por tipo de apertura. Quiero decir, por ejemplo, si tuvieran la apertura española, en el libro vas a encontrar esa apertura y sus variantes. Entonces es un análisis de apertura. ¿Bien? Ya. Por ejemplo, a ver, un momentito. Acá. Esto es el gambito de rey. Nosotros vamos a tener estas variantes. Terminando esto, te respondo, Rica. Vamos a ir, tiene más de 30 variantes acá. Y aquí van a ver la nomenclatura a flor de piel. Todo es escritura. Es poco texto, no hay texto acá. Veamos, miren, gambito de rey. Lo que ven acá son los movimientos. O sea, este es el primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento. Y lo que sigue son sus variantes. Lo vamos a explicar aquí para que vean esa referencia. Por ejemplo, la parte del gambito de rey es la apertura. Y te dan una línea de 3 movimientos. O sea, esto es lo que se repite. Su primera variante, que sería este. Quiero decir que es movimiento 1. A ver, lo vamos a colorear para que se distinga. Tenemos movimiento 1, 2, 3.
Luego, ¿qué sigue? El 4, 5, 6. Esa es tu variante, tu primera variante del gambito de rey. Todo esto. Después de haber analizado eso, te vas a su segunda variante. Este de acá. Del mismo modo, pero ya no tocas al 1. Ahora tocas al segundo. O sea, borramos esto. Pero aquí yo veo puntos suspensivos. ¿Qué es eso? Que se repite. O sea, que acá tienes 2, pues acá es nuevamente H4 y G4. Y el movimiento de abajo también, caballo E5. Y sigues con la misma. Lo estudiaste, lo evaluaste y ahora lo botas porque ya lo sabes y te sigues a la siguiente. Y así vas llevando todos tus movimientos a una partida. Un tablero de preferencia. Un tablero en el que analizas estas variantes. Ahora, pero voy a estas variantes. Es un libro de 700, más de 700 páginas. No es que vas a analizar todo, es mucho. ¿Qué pasa? Que tenemos que escoger una apertura, el que más se adecue a nuestro estilo de juego, y a partir de allí estudiar sus variantes. Pero no de todos, sino del que mejor te llevas y haces sus variantes. Ahora, pero ¿de qué me sirve poder aprenderme las variantes? Bueno, punto número 1. Te sirve para que no pierdas mucho tiempo cuando inicias tu apertura. Como cuando aprendes algo, la tabla de multiplicar. La aprendes para que luego hagas problemas más difíciles, porque todos podemos multiplicar, solo es sumar, pero la aprendes y te la haces mental, las respuestas te las haces mental justamente para ello, para que puedas responder rápidamente. Entonces, ¿para qué aprendo mi gambito de rey, por ejemplo, y mis variantes? Para que cuando hagas tu variante, tu apertura, gambito de rey, ya no estés necesitando de mucha forma directa, ya sepas qué jugar. Esa es la ventaja. Ahora bien, entonces, si yo quiero manejar esto de las aperturas, tengo que reconocer la nomenclatura. Sí, por ejemplo, a ver, una pregunta aquí y luego respondo. Esta cruz que ven acá, ¿qué es? ¿Qué simboliza la nomenclatura? ¿Es enroque? ¿Es jaque? ¿Es captura? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es una cruz en la partida de ajedrez? ¿Qué simboliza? Eso, exacto. Ahí está, si pueden, me escriben en qué simboliza la cruz. Listo. La cruz es un jaque. Entonces, y aquí vemos varios. Jaque, jaque. Pero en una partida puede haber jaque mate, pues depende. Cuando nosotros hacemos un jaque mate, se da en una partida completa. En este tipo de partidas son aperturas. Normalmente no hay jaques, a menos que sean celadas. ¿Listo? Correcto. A ver, veamos aquí. En el caso de la pregunta que nos hacía del peón al paso, acá les voy a colocar. Primero, tenemos que reconocer qué es el peón al paso. El peón al paso
es, por ejemplo, nuestro peón se encuentra en la E5. He movido, el oponente mueve este y vuelvo a mover. Nos encontramos en la fila número 5. Una vez que estamos allí, el oponente tiene que mover 2 casillas al costado mío. Si solo mueve uno y después mueve otro, no sirve. Tiene que ser 2 casillas al costado mío. Esto que ven, eso corresponde a un movimiento al paso. Captura al paso o peón al paso. Este peón se mueve acá. O sea, está cruzando y al cruzar va a irse a capturar este peón. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, yo estoy entrando a la casilla D6, ¿verdad? Entonces, estás capturando ahí. Tú dices E por D6. Entonces, estás capturando, pero ahí no hay nada. Sí, es que es así el peón al paso. Tú cruzas y te llevas este. Ese es el peón al paso. O sea, es donde te mueves. No te dice a quién capturas, sino a dónde te mueves. Este es especial porque de algún modo el peón al paso únicamente se da en la fila número 5 cuando el oponente mueve 2 casillas al costado. Ese es. Este peón cruza, es como capturar un peón invisible y te llevas el del costado. Eso es un peón al paso, ¿ya? Pero ¿cómo es la nomenclatura? Tal cual les indicaba. El peón es en la misma fila, es la fila E, y cuando captura entra a la casilla D6. Eso coloca. Es dónde yo estaba y a dónde yo llego. Así aplican el peón al paso, ¿ya? Perfecto. Ahora continuamos con lo siguiente. Veamos acá. Otra de las ventajas de la nomenclatura es que nosotros podemos analizar. ¿Cómo analizar? Analizar partidas o analizar aperturas, analizar libros, eso. En este tipo de casos, acá les voy a presentar lo que corresponde al análisis o bueno, a la escritura de una planilla de ajedrez. Aquí está. Esto es un ejemplo de una planilla de ajedrez. Así es como se debe escribir. En este caso, tenemos a las blancas y tenemos a las negras. Yo soy blancas. ¿Tengo que escribir negras? Sí. O sea, las blancas deben escribir también lo que juegan las negras. Igual el oponente tiene que escribir blancas y tiene que escribir negras. ¿Pero por qué pasa eso? Porque siempre hay ciertas confusiones y aparte para evitar trampas. Si tú escribes lo del blanco y lo del negro y el oponente también escribe lo mismo, difícilmente te va a hacer trampas. ¿Por qué? Porque están escribiendo lo mismo y como todo está en papel, no puede cambiar movimientos. Todo está ahí. De tal manera que la escritura que hacemos en un torneo es de blancas y también de negras. Ahora bien, para que les repetía lo del principio, para que no pierdan tiempo, porque esto tienen que escribir ambos, deben sí o sí utilizar el tiempo del oponente. No pueden escribir en su tiempo, porque si escriben en su tiempo, van a quitarles tiempo. O sea, ustedes mismos van a perder tiempo. Se escriben el tiempo del oponente. Incluso, mire, cuando ya tengan más práctica, a veces llegamos a finales, o sea, ya son posiciones que las van a ganar. Es una final de blancas y ya van a ganar la partida. Pero es que el blanco juega rápido y está escribiendo y el otro ya jugó. Y toca el reloj. Entonces te toca jugar rápido, te toca.
ahí no hagas, no te pierdas tiempo escribiendo. O sea, juega 3 movimientos, 4 movimientos seguidos y ponle el reloj. No escribas, o sea, haces 4 movimientos seguidos, pones reloj y cuando el otro se ponga en aprietos, ahí recién escribes. La mente hace que guardes esa información y visualmente, como tienes el tablero ahí, te acuerdas. Todos los movimientos que hiciste, te acuerdas. Incluso cuando ya sales de un torneo, de una partida, te acuerdas toda tu partida, sin necesidad de ver o hablarlo, te acuerdas de todo. Y entonces, si me acuerdo de todo, ¿para qué escribo? Es que escribes para acordarte de aquí a un mes, no para acordarte después del torneo. Escribes para que te acuerdes luego, después de un mes, después de un año, y compares. Para eso te sirve. A ver, dice, cuando hay varias piezas en juego, ¿cómo distingues de forma rápida a qué pieza hace referencia en la nomenclatura? Ah, te dice aquí, por ejemplo, vamos a poner acá, es la pieza. No hay forma de confusión porque es la pieza. O sea, por ejemplo, es la dama, te va a poner la torre, te va a poner el alfil, te va a poner el caballo. Para que se te haga rápido, tienes que primero analizar la casilla. O sea, cuando tengas a la nomenclatura, primero ve la casilla. Después la pieza, es como una unión rápida. La casilla, luego la pieza. Y la vas moviendo y moviendo. Eso es cuando analizas tú la partida. Cuando escribes, es ahí. Para la escritura es completa, pero necesitas colocar en el tiempo del oponente, porque a veces te puede demorar. ¿Bien? Ay, vale. Correcto. Ahora hagamos lo siguiente. Este ya es para que tengan en referencia otra de las ventajas del ajedrez, de la nomenclatura, es poder jugar a ciegas. Ahora bien, cuando yo juego a ciegas, ¿cuál es la ventaja que tiene? Bien, en primer lugar, posiblemente se han dado cuenta de algunos jugadores que juegan, pero luego no ven el tablero. Se están viendo otras cosas. Es como que sus ojos están dispersos. Ni ven el tablero, no lo ven. Están viendo cualquier otra cosa y luego hacen un movimiento tan preciso que decimos, pero ¿cómo es posible si ni siquiera veía el tablero? ¿Cómo lo hizo? Entonces, por ahí, a ver, escríbanme, ¿alguna vez sintieron que el oponente o que algún jugador ni siquiera veía el tablero, que se desconcentraba? O sea, se siente eso, que no juega bien porque ni se concentra en el tablero, no mira el tablero. ¿Se han sentido alguna vez eso en un jugador? Que no mira el tablero, pero que a pesar de eso parece que juega bien. ¿Alguien lo ha sentido o no lo han sentido? Entonces, bien, Ricardo, en películas. Es un juego así es. Veamos, en una partida de ajedrez, a veces el jugador que está ahí ve el tablero, ¿sí? Ve el tablero un rato, es cuestión de 10 segundos, hace su movimiento y luego se para y está caminando. Y uno dice, pero si se paró y está caminando, ni siquiera se habrá dado cuenta de que estoy jugando yo, o de que si he jugado o no he jugado. No, sí se está dando cuenta, solo que ocurre algo especial ahí, que lo está analizando en la mente. Entonces,
El trabajo de ajedrez a ciegas es que visualizas tu tablero en la mente. Es como si tuvieras un sueño. Hay sueños tan reales que sientes, no, es que ese sueño era tan real que realmente sentí que estaba viviéndolo, pero finalmente era un sueño. Es del mismo modo como la mente genera eso del tablero de ajedrez. Lo visualizas, lo ves. Peor aún, cuando hay torneos que son muy decisivos o han hecho alguna partida muy fuerte, de mucha presión, sueñas con eso. Entonces, sueñas con el movimiento que debiste hacer para poder ganar. O sueñas qué hubiera ocurrido si hubiera hecho esto. No me van a dejar mentir. La mente tiene esa capacidad de hacer ciertas cosas que nosotros a veces no lo entendemos. Pero una de ellas es que puede visualizar el tablero sin necesidad de tenerlo enfrente. Pero eso se puede lograr, que sí, claro que sí, pero necesitas práctica y también cierta secuencia para lograrlo. No vamos a, por ejemplo, poner como un objetivo, voy a analizar una partida de ajedrez en la mente, solo yo, en un día. No, es muy complicado si le damos un tiempo muy corto. Tiene que ser con pausas y con práctica. Bien. Ahora, por ejemplo, para jugar a ciegas, lo primero que se hace es el reconocimiento del tablero. ¿En qué sentido? Del color de las casillas. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen en su tablero los alfiles solo dominan un color. Entonces aquí tienen al alfil blanco. Voy a quitarle todo. Este alfil domina solo un color. Ya está. ¿Qué quiere decir? Que si tú dominas las casillas de ajedrez y estás visualizando al alfil, pues siempre lo vas a colocar en el color que lo viste. Entonces siempre va a estar en blanco, blanco, blanco. Entonces ya no te va a confundir con el cruce de los negros. Por eso lo primero que se aprende es el reconocimiento del tablero, pero en base a colores. En base a colores, por ejemplo, F6, negro, G8, blanco. Tenemos que ir reconociendo los colores. Ojo que esto ya es cuando quieres visualizar el tablero. Pero hay reglas. Luego de estos análisis existen reglas. Y una de esas reglas es la casilla A1 siempre es negra, ¿ya? La casilla A1 siempre va a ser negra. Y a partir de ahí generas cuadrantes. ¿Recuerdan que les dije que la tabla de multiplicar la aprendes de memoria? Igualito acá, generas cuadrantes. El primer cuadrante es 1 por 1, o sea, una casilla. A1, negro. Luego generas más cuadrantes. 2 por 2, luego subes. 3 por 3. Y los vas dominando, o sea, ya vas reconociendo. Y te vas apoyando, porque si sabes que A1 es negro, pues el B1 blanco, el C1 negro, intercala, la mente empieza a intercalar. ¿Y cómo hago la regla? Porque aquí tenemos una regla especial. Primero voy a quitar todo esto para que lo puedan distinguir. Voy a tapar el tablero y entiendan la regla. Tapamos el tablero y decimos, las letras mentalmente la colocan en números. O sea, estamos hablando de 1, 2, el número que le corresponde. 5, 6, 7, 8. Y ahora suman filas y columnas y si te sale número par, es negro. Si te sale número impar, es blanco.
Vamos a hacer el cruce para que lo vean. Vamos a cruzar este. C3. 3 más 3, 6. Par negro. Entonces C3 es negro. A ver, veámoslo en el tablero. C3 es negro. ¿Lo ven? ¿Entienden la parte del análisis? Así es como uno entonces va dando cuenta de cómo es el color. Veamos otro. Y este lo hacen ustedes. Díganme cómo se llamaría esta casilla. La E. No, ¿cómo se llamaría? No. ¿Qué color tiene la casilla E5? A ver, ya saben, suman y dicen par, impar, color de casilla. ¿Qué color de casilla es la E5? ¿Qué color? ¿Negro o blanco? Bien, exacto, correcto. Muy bien. Entonces, tenemos 5 y 5, 10, negro. Y la mente también va conectando. Negro, blanco, negro. Lo ideal es primero aprenderlo de memoria. Blanco, negro, blanco, negro. Casilla, color, casilla, color. Luego tenemos que visualizarlo. Entonces, cerrar los ojos y visualizar el tablero. No todo. La mente no va a poder con todo. Hazle por cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. Cuando ya estemos en el cuadrante 4, es el más grande, si ya dominamos ese, ya va a ser más fácil el resto. Pero el cuadrante 4 es como nuestra transición entre que queremos entrar a dominar todo el tablero. Primero el tablero, después las piezas. Pero si haces eso, tal, primero el tablero, reconoce las piezas, manejas un tablero mental y ya luego empiezas a usar tus piezas. Después también lo recomendable es como que no usas tu tablero y solo mueves las piezas. Entonces, imagen dentro de la mente. Y al cabo de un tiempo ya se tiene la relación. ¿Ya? Muy bien. Pero entonces, ¿es posible el juego a ciegas? Sí, es muy posible. Ahora veamos lo siguiente. ¿Alguno de ustedes ha tratado, ha imaginado ahora el tablero de ajedrez? A ver si intentan imaginar el tablero, ¿qué les parece? ¿Es posible? ¿Se les hace borroso? No lo imaginan. Muy bien, eso sí se puede, pero no le vayan con todo, o sea, no se va con todo el tablero de frente. O sea, dentro de los cuadrantes que les enseño, a la quinta, a la sexta, se distorsiona. Y el color como que no sé si es blanco, no sé si es negro, se distorsiona un poco. Por eso, se domina por cuadrantes y poco a poco, no de frente. Porque una vez que se distorsiona, ya no se puede, ya tenemos que volver a bajar. Listo. A ver. Bien, todo esto que les estoy mencionando de la nomenclatura, para aquellas personas que quieren tomar en cuenta algunos temas adicionales y quieren mejorar también, les voy a ofrecer un programa de ajedrez. En este caso, este programa es en un horario de martes y jueves de 8 a 9 de la noche. Bien.
tomando en cuenta de que va a iniciar la siguiente semana, el 3 de febrero. La duración es de 3 semanas, estamos hablando de 6 clases en total, y va a tener un costo adicional. Bien. Para ello, ¿qué vamos a hacer en estas clases del programa? Vamos a hacer un tema del dominio de la nomenclatura. Aquí sí vamos a hacer la nomenclatura en práctica, porque este es un acompañamiento para que puedan dominarlo. El tema del ajedrez mental, o sea, el objetivo es lograr una partida de al menos de 10 movimientos en un tablero mental. Y también prácticas guiadas, aparte de ejercicios. Las clases son en vivo, de 8 a 9 de la noche, ¿ya? En la misma plataforma que es Google Meet. Y en cuanto a, tenemos bonos de bienvenida, y aquí van a tener, para aquellas personas que quieran inscribirse, hasta el día domingo a las 10 de la noche, se les va a entregar ejercicios de práctica para en casa, y también van a acceder a un grupo privado de práctica para ver el avance que se tiene. Y a los 3 primeros inscritos, una clase adicional acerca de ajedrez desde cero. Bien, en el caso de esta clase adicional se va a llevar a cabo el domingo, de tal manera que así inician las demás clases con una base ya específica. Bien, el costo por primera edición va a ser de $19 o en moneda local 64 soles. Es como un sol por casilla de ajedrez. Ahí está. Bien, los invito a llevar el programa. Sobre todo el objetivo es que puedan desarrollar el ajedrez mental. Entonces, un ajedrez a ciegas. Vamos a tener objetivos claves porque en este caso sí o sí requerimos resultados de que se pueda realizar esa partida. Si es que están interesados, entonces los invito a llevar el programa. Va a ser desde la semana que viene, el 3 de febrero. Cualquier pregunta me la realizan por interno. Y los medios de pago son, si quieren manejarlo desde Yape o Plin, tienen los números. Y en el caso del extranjero, es por la plataforma Hotmart. Bien. Ahora sí, si tuvieran alguna pregunta, me avisan, me informan. Estoy lista para poderlas responder. Por hoy es todo. Cuídense mucho. Nos vemos hasta una próxima. Sí. La sesión es grupal con cupos limitados. Aquí tenemos el tema de la duración y los horarios. Es martes. Inicia el martes 3 de febrero. Pero estamos hablando de martes y jueves. Es la frecuencia de 8 a 9 de la noche. Son 3 semanas. Estamos en 6 clases en total. Ese es el horario. ¿Ya? Muy bien, Lucas. Sí, es grupal. Pero son cupos limitados. Perfecto. Ninguna otra duda, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Gracias por estar ahí presente hasta el final. Espero que hayan tenido algo de aprendizaje. De todas maneras, los invito a practicar. Esto no solo
ayudar por un tema de, pero yo ni juego, yo ni voy a torneos. Les va a ayudar a una toma de decisiones o un manejo mental especial. Van a tener muchas ventajas. Bien. No, en pesos mexicanos, la plataforma Hotmart ya te realiza el cambio. O sea, el costo es de $19. ¿Sí? Ahora cuando se le coloca en el enlace, ya se tiene en cuenta ese cambio. O sea, la misma plataforma te hace el cambio. Para el caso de Perú, ahí sí se tiene ya la modalidad local, pero Hotmart ya realiza el cambio. O sea, lo que es ahora es como un estándar de $19. Ese es el estándar. Bien la pregunta. ¿Te refieres a la... No, me crucé con la pregunta, Ricardo. ¿Te refieres con que la clase del domingo, al costo de la clase del domingo? Me avisa, por favor. O sea, la clase del domingo incluye dentro del pago general. Ahí está. Gracias, Nancy, por el cambio. Ah, gracias, Nancy. Lo que es la grabación se los voy a enviar, pero ahí sí les voy a pedir un poco de paciencia porque seguramente va a ser entre mañana. Ahora recién va a cargar. Le voy a ponerle para que se corte el cable. A ver, listo. Bien, me avisan cualquier otra duda.